Eli, Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de la Semana de la Sostenibilidad de BidInvest sobre cómo reportar el impacto de bonos sostenibles. Mi nombre es Eusebio Garre y me acompaña mi compañera Mónica Landaeta. Yo soy el director de fondeo en la tesorería de BidInvest y mi tarea es, soy responsable de todas las emisiones de deuda de BidInvest en los mercados internacionales, incluyendo las emisiones de bonos verdes sociales y de sostenibilidad. En en los próximos 45 minutos vamos a hablar, a reportar un poco de quién es BidInvest, quizás pasamos a la siguiente página, quién es BidInvest, cómo se ve nuestro compromiso con la sostenibilidad y cómo estructurar bonos sostenibles. Y al final, el último capítulo tratará de nuestra experiencia reportando bonos sostenibles. Con eso pasaremos a al primer capítulo, la introducción. BidInvest es una de las tres instituciones que juntamente constituyen el grupo BID, el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. En esa página veis las tres instituciones, el mismo BID, IDB, que se encarga de financiar al sector público, a gobiernos y a agencias gubernamentales. A la derecha veis BidLab, otra institución que es nuestro laboratorio de innovación, y en el medio, no por nada, sino porque somos los que estamos hablando hoy, pues veis a BidInvest, que es la institución del sector privado, cuya misión es fomentar el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe a través del financiamiento y asesoramiento de empresas del sector privado. Nosotros nuestra misión está enfocada en el impacto, en mejorar vidas en la región, y por eso pues tenemos la camiseta de I am an impactor. Es quienes somos y es la razón por la que trabajamos todos los días en BidInvest. ¿Quiénes son nuestros accionistas? Pues son 48 países, los gobiernos de 48 países, incluyendo 26 países de América Latina y el Caribe, de Argentina a Venezuela, y otros 22 países de América del Norte, Europa y Asia. El mayor accionista son los Estados Unidos con 14,8%, seguidos del 11,9% de capital proveído por Argentina y Brasil, también 11,9%, y como cuarto país más grande, México con un 7,6%. ¿Qué ofrecemos a nuestros clientes? Rápidamente, les ofrecemos financiamiento, asesoramiento, servicios de asesoría y conocimiento. Asesoría sobre todo en áreas relacionadas con la sostenibilidad, cambio climático, género, diversidad e inclusión, sostenibilidad y MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, asociaciones público-privadas y digitalización. Esos son los temas más importantes de nuestros servicios de asesoría. Conocimiento, pues incluye publicaciones, conferencias, talleres y especialmente eventos como la Semana de la Sostenibilidad, donde compartimos nuestro conocimiento sobre mejores prácticas relevantes para el sector privado con nuestros clientes y con la sociedad en general. Nuestra actividad se refiere a o potencialmente a todo tipo de empresas del sector privado, incluyendo intermediarios financieros, proyectos de infraestructura sin garantía soberana y corporativos. Pasando a la siguiente página, vemos cómo financiamos nuestra actividad, los préstamos que damos a nuestros clientes. Por un lado, tenemos el capital que nos han dado los 48 países miembros que vimos hace tres páginas, y adicionalmente, pues nuestro trabajo como equipo de fondeo es emitir bonos, emitir deuda para incrementar el monto de proyectos que podemos financiar. Eso lo hacemos en distintas monedas. En total tenemos un programa de fondeo de unos 3.000 millones de dólares al año, de los cuales actualmente 60% pues, han sido emitidos en dólares, un 16% en euros, un 11% en dólares australianos, 7% en pesos mexicanos, 8% en pesos 3% en pesos colombianos y un 3% en otras monedas
en la región. Pasando a la siguiente página, ya hablamos un poco de nuestra deuda sostenible. Unos 2/3 de nuestra deuda, de la deuda que hemos emitido hasta la fecha, o de la deuda que tenemos actualmente vigente, es deuda sostenible. Son bonos verdes, bonos sociales y bonos de sostenibilidad emitidos bajo el marco de deuda sostenible que veremos en los próximos capítulos. En total, pues hemos emitido más de 5.000 millones de dólares de este tipo de deuda, de los cuales 965 millones de dólares son bonos verdes, 1.336 bonos sociales y 3.177 millones de dólares son bonos sostenibles. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Pues pasando a la siguiente slide, vamos a hablar un poquito de nuestro compromiso con la sostenibilidad, porque esas emisiones están vinculadas claramente al compromiso de BidInvest de ser una institución sostenible y enfocada en el impacto, como vimos antes. We are impactors. El 100%, estamos 100% comprometidos con la sostenibilidad. Tenemos objetivos estratégicos que se orientan a la sostenibilidad. Tenemos un marco de gestión de impacto que rige y dirige toda nuestra actividad o toda la actividad de nuestro negocio. Y finalmente tenemos una política de sostenibilidad que nos ayuda a asegurarnos, que nos da lo que en inglés se llama los safeguards, como los salvaguardas que aseguran que todas nuestras operaciones tengan una protección contra riesgos de tipo ambiental, social y de gobernanza. Sin entrar en mucho detalle, en el primer aspecto, 100% comprometido con la sostenibilidad, pues es comentar, entre otros, que el 100% de nuestros proyectos están alineados con el acuerdo de descarbonización de París desde el año 2023. 100% de todos nuestros proyectos tienen que cumplir con esa condición. Tenemos objetivos clave de sostenibilidad, incluyendo pues, un mínimo de un 60% de nuestras actividades que deben ser alineadas con la Agenda Verde de las Naciones Unidas y además pues un compromiso a ser muy transparentes, incluyendo pues divulgación de información sobre las emisiones de carbono. Tenemos un reporte de sostenibilidad anual y somos signatarios de los principios, signatarios fundadores de los principios de operación e impacto. Pasando a la siguiente página, ver un poco cómo la sostenibilidad se materializa en nuestro negocio. Aquí veis los 5 pasos por los que pasa cada crédito, cada financiamiento que da BidInvest a uno de sus clientes. Nosotros somos una institución financiera y lo que hacemos cada día es financiar a nuestros clientes. Eso pasa por 5 pasos: originación, compromiso, aprobación, cierre y desembolso y supervisión. Y como veis, pues empezando por la originación, hay una selección estratégica que filtra a todas las operaciones que se nos presentan, de modo que siempre elegimos aquellas que tienen el mejor alineamiento con nuestras metas sostenibles y pues, obviamente aquellas que no están, incluso, y excluimos originación en ciertas actividades económicas que nosotros, por política, no vamos a financiar. Por ejemplo, la producción de armas, la producción de alcohol, de tabaco especialmente. Pues, o sea, hay una lista de exclusión que está disponible en nuestra página web, donde entonces ese es el primer filtro. Luego, el segundo paso es el compromiso, donde nuestro cliente nos da un mandato para estructurar un crédito y se compromete a cumplir con nuestras políticas y prácticas medioambientales y sociales. En el tercer paso, aprobación, se hace un análisis en profundidad del impacto que se espera que tenga una operación y de los riesgos ambientales y sociales y se prepara como resultado de este análisis, entre otras actividades que pasan como parte de la aprobación del financiamiento, un resumen del análisis medioambiental y social y un plan de acción medioambiental y social correspondiente para cubrir cualquier brecha que se haya identificado en ese análisis. Finalmente, con el cierre y desembolso
a la firma de un contrato donde nuestros clientes se comprometen a contractualmente a cumplir esas condiciones medioambientales y sociales que hemos acordado y a implementar el plan de acción. Y finalmente, en la fase de supervisión, nosotros monitoreamos día a día el cumplimiento de esas obligaciones que han entrado o a los que han acordado nuestros clientes. Con eso pasamos a la siguiente página y aquí le voy a pasar la palabra a mi compañera Mónica, que va a llevar los próximos dos capítulos, cómo estructurar bonos sostenibles primero y después el capítulo que trata de cuál fue nuestra experiencia como emisor de bonos sostenibles con respecto a la estructuración y al reporting de esos bonos. Mónica, la palabra es tuya. Muchas gracias, Eusebio, y bienvenidos a todos. Mi nombre es Mónica Landaeta, yo formo parte del equipo de financiamiento de BidInvest y como tarea pues acompaño y lidero la estructuración y ejecución de bonos no solo sostenibles, pero de todo el financiamiento general en mercados internacionales y algunos mercados locales. Ahora, para pasar el siguiente sección en cómo estructurar bonos sostenibles, queríamos mostrarles en un slide un breve resumen de lo que sería un típico proceso en el cual cualquier emisor, digamos, tendría que pasar para finalmente estructurar, emitir un bono sostenible y luego finalmente reportar de vuelta. Brevemente, los 6 pasos serían: el primero, preparar la institución para emitir estos bonos, y eso incluye el analizar las políticas de sostenibilidad y las estrategias de ESG. Como segundo paso, una vez esto esté completamente claro, como segundo paso sería el redactar el marco de deuda como tal y definir aquellas categorías que están alineadas no solo a los estándares internacionales, pero que es un reflejo del negocio que el emisor está realizando. Como tercer paso, importantísimo, es necesario seleccionar un revisor externo que sea el que tenga la tarea de revisar las políticas, los procesos que cada institución o que el futuro emisor tiene en práctica, digamos, cómo ha redactado y cómo ha definido cuáles son las categorías que van a asignar a estos bonos y finalmente, digamos, emitir una opinión si este análisis finalmente les lleva a concluir que estas categorías o que este marco está alineado con los estándares internacionales y que en efecto cumple, digamos, lo necesario para que pueda seguir adelante a emitir un bono sostenible. En el paso 4, pues la publicación del marco, tan importante como escribirlo, es mercadearlo, darlo a conocer, explicar las características, las bases fundamentales en las cuales se basó la institución para establecer este marco, y sobre todo si es un marco de uso de fondos como en nuestro caso, porque va a ser el marco de fondos que va a regir todas las emisiones de bonos verdes y sociales que se emitan hacia adelante. O sea, es un marco general que, bueno, que se ajusta si es que es necesario, digamos, enmendar o actualizar algún punto en particular, pero es el marco base que se usa para todas las emisiones en los años subsiguientes y en nuestra experiencia lo hemos usado en los últimos 3 años. Luego, el paso 5, emitir el bono sostenible. Ya, bueno, está el proceso de emisión a mercados de capitales, hacer el assessment al mercado, contratar los dealers, revisar toda la documentación que sea necesaria, definir la moneda, monto, plazo, digamos, todos los términos, condiciones del bono. Y luego, finalmente, tan importante como preparar y redactar el marco de deuda es reportar todos los beneficios cualitativos y cuantitativos digamos, de los proyectos que fueron asignados a esos fondos. Entonces, esto es como digamos, un resumen general de cuáles serían los pasos fundamentales o un típico proceso para, digamos, emitir un bono sostenible. En esta oportunidad, digamos, en las siguientes slides, nos vamos a focalizar en los puntos 1, que es cómo prepararse o, digamos, algunas recomendaciones desde nuestro punto de vista en cómo prepararse para emitir bonos sostenibles. En el punto 2, ya redactando el marco. Y en el punto número 6, que sería ya reportando la asignación e impacto de esos bonos.
En el punto uno, pasando al punto uno, como recomendaciones generales, aquí las tratamos de resumir, hay considerablemente más recomendaciones si lo quieren, digamos, ¿cómo se llama? Profundizar, pero aquí tratamos de resumir, digamos, algunas de las consideraciones y las que nos sirvieron a nosotros como base para comenzar este proceso de estructuración del marco de deuda sostenible. Uno, identificar el negocio, pues en nuestro caso el negocio es un banco, como un banco de desarrollo, como bien Eusebio lo mencionó, que se encarga, digamos, de prestar o de financiar proyectos sostenibles en la región, en toda Latinoamérica, bien sea a través de instituciones financieras, a través de un project finance, un proyecto directamente, o a través de alguna empresa corporativa digamos, que produce un producto particular. Entonces, una vez identificamos cuál de ese negocio o qué parte de ese negocio, porque puede ser que no 100% del negocio sea elegible, pues pasa el siguiente task, que sería definir el tipo de marco de deuda que quieres, ¿no? Dependiendo, digamos, también de la institución, existen estos dos, digamos, tipos de marcos de deudas, el uso de fondos, que digamos es el que tiene y es en el que nos estamos enfocando en esta presentación, es el que tiene, digamos, el compromiso de reportar cómo se usaron esos fondos, y también tienen uno que está vinculado más a las metas de sostenibilidad con el emisor en particular. En nuestro caso nos fuimos por el uso de fondos, que un poco nos ayuda a representar o ejemplificar digamos, con esta estructura, el negocio que nosotros hacemos y, digamos, el compromiso que tenemos en continuar desarrollando nuestros países en Latinoamérica y en el Caribe. Luego definimos las categorías, todas ellas alineadas con las recomendaciones establecidas por el International Capital Market Association, una institución, digamos, que se encarga no es un regulador, es una institución sin fines de lucros que se encarga, digamos, de recopilar mejores prácticas y promoverlas para llegar a una estandarización en el mercado internacional de deuda, en particular de deuda, pero también toca algunos otros temas dentro del área financiera. Entonces, una vez definimos estas categorías, que son las que estuvieron alineadas con IGMA, pasamos a definir las métricas, cuáles son los indicadores, digamos, de impacto podrían estar alineadas con estas categorías que pensamos usar estos fondos. Luego, establecer un proceso clave o establecer los procesos claves, puede ser que sea más de uno, para capturar esta información, digamos, toda esta categorización, todas estas métricas de los proyectos que pueden ser elegibles, y luego implementar los cambios en los sistemas y procesos para el monitoreo de estos proyectos elegibles, al igual que el establecer, digamos, un proceso clave para identificarlos. También de igual manera es importante implementar los cambios que sean necesarios, sobre todo en los sistemas, para que el manejo de la información durante el proceso de emisión y el reporte sea manejable. Pasando al siguiente paso, el redactar el marco de deuda y definir las categorías, pues es importantísimo que tomemos como base fundamental los estándares internacionales, y mencioné hace un momento los recomendados por el International Capital Market Association. En los últimos 3 años después del lanzamiento de nuestro marco, hemos hablado con alrededor de entre 200 y 300 inversionistas internacionales basados en diferentes partes del mundo, y muchos de ellos, diría, gran porcentaje de ellos siguen digamos, recomendaciones, ¿no? Entonces, es muy importante es basarse en esos estándares internacionales, porque el marco, pues, puede ser, y los bonos emitidos dentro de ese marco, puede ser elegible para que estos inversores tengan ese apetito de participar en esas emisiones. El marco tiene como recomendación 4 pilares importantes o componentes importantes. El primero es el uso de fondos, definir cuáles son esas categorías que mencionaba adelante, definir esas categorías, cómo lo vamos a usar, si son solo categorías verdes, si son solo categorías sociales, si es un mix de los dos. En nuestro caso hicimos un mix de los dos y ya lo van a ver más adelante. Luego establecer un proceso, o debe haber un proceso claro de evaluación y selección de proyectos. Mencionaba en la lámina anterior lo importante que es establecer estos procesos desde el inicio, porque nos ayuda a facilitar, digamos, el manejo de las emisiones que se realizan hacia adelante, y sobre todo los reportes que se tienen que hacer al cierre de cada ciclo. El manejo de los fondos, y allí es digamos, un punto, uno de los componentes
bastante importante porque, digo importante porque los fondos pueden ser asignados inmediatamente o puedes, como emisor o como institución emisora de bonos verdes o sociales, se pueden dar un tiempo en donde les dé la oportunidad de asignar estos fondos a proyectos o a productos sostenibles, ¿no? En nuestro caso, el manejo de los fondos nos hemos comprometido, y lo van a ver más adelante, entre 1 año y 2 años asignar esos fondos, pero sobre todo en esta misma sección o este mismo componente, definimos que los únicos proyectos que serían elegibles es aquellos proyectos que tienen un look back, como le llaman, de solo 24 meses. Entonces, que los vamos a alocar, sí, en los 24 meses después de la emisión, pero solo a estos proyectos que fueron originados con un tiempo de 24 meses antes de esa emisión. O sea, lo que les da una tranquilidad a los inversores, porque la mayoría, muchos de ellos se preguntan, ¿es solo para refinanciar cartera o solo para refinanciar un proyecto? Pero en nuestro caso en particular, muchos de estos fondos están siendo asignados para nuevos proyectos. Y bueno, y el cuarto pilar, al igual de importante que los otros tres, es el reporte de la información de la asignación concreta a proyectos sostenibles, sociales o verdes, acompañado con toda la data de impacto, ¿no? Toda esa data cualitativa que define efectivamente cuál ha sido el impacto que ha tenido ese financiamiento en particular. Eh, Son los cuatro componentes aplicados. Hay dos guías especiales de Green Bond Social, se le llaman Green Bond Principle y Social Bond Principle, y Sustainability Bond Guidelines. En el caso, dependiendo del tipo de bono o del tipo de marco que quieran establecer, pues vale la pena revisar el detalle, cada una de ellas por separado. Ahora pasando al siguiente, digamos, al siguiente paso, que es donde nos enfocaremos en esta presentación, sería el reporte cualitativo y cuantitativo sobre esa asignación, ¿no? Y aquí lo organizamos como en tres etapas, ¿no? La etapa antes de preparar el reporte, la etapa que viene durante la preparación del reporte y la etapa que sería la que viene después de preparar el reporte. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que hay que tomar en consideración antes de comenzar, digamos, a escribir el reporte, validar data, revisar data? Aquí tenemos algunas de ellas. Uno, considerar que el reporte, bueno, no solo el reporte, que es un core, digamos, es una parte fundamental del establecimiento o de la emisión de un bono sostenible, es reportar de vuelta qué se hicieron con esos fondos, obviamente si se fueron por el camino de uso de fondos. Alinear el enfoque del reporte con el uso de fondos establecido, pues es diferente el approach, el enfoque que se le da al reporte, si es que es un marco de deuda social o si es un marco de deuda sostenible o si por el contrario incluye los dos. Entonces hay que alinear una vez está definido el tipo de marco, pues hay que alinear que ese reporte de uso de fondos esté también en la misma dirección que ha sido definido el marco, en términos de indicadores de impacto, en términos de gobernanza, en términos de selección de proyectos, etcétera. Definir el tipo de reporte. Cuando seleccionan que van a hacer un marco de uso de fondos, también tienen dos opciones de reportar, ¿no? Podrían reportar bono por bono, es decir, el monto emitido en algún año específico, digamos $1 billón, digamos el ejemplo en el 2021. Entonces, el reporte se hace sobre solo ese billón, y si luego emitimos uno en México, entonces se hace la alocación o la asignación por ese otro reporte en México y después otro en Australia. Entonces se va por bono. O pueden ir por una cartera agregada, que sería, digamos, la inclusión de todos los bonos emitidos a un cierre, digamos, al cierre del año, y el reporte, toda la información de asignación impacto también a esa fecha. Entonces, en nuestro caso particular, nos fuimos por cartera agregada, digamos, por el tipo de negocio también que hacemos. Hacemos un corte al diciembre, al 31 de diciembre de ese año, y todos los bonos que han sido emitidos a ese corte son los que van a aparecer asignados, o los usos de fondos de esos bonos son los que van a aparecer asignados en el siguiente año, en el reporte de asignación e impacto del siguiente año.
Definir el comité o el grupo de trabajo, quienes son los encargados de determinar la elegibilidad de los proyectos para la asignación de estos fondos. Es importante que en nuestro caso tenemos participación de diferentes departamentos. Tenemos el caso de IT, de tecnología, tenemos el caso de el equipo que trabaja toda la parte de impacto, tenemos el caso de toda la parte de environmental, ambiental y social, y tenemos el equipo de finanzas también que lidera, digamos, todo ese trabajo de, de todas las personas que participan de diferentes equipos para consolidar en un solo reporte. Es importante su participación porque cada uno revisa desde diferentes ángulos la elegibilidad de esos proyectos que van a ser asignados los fondos. Definir el periodo de reportar, importantísimo. Cuando ya han definido si es bono por bono o cartera agregada, es importante. En nuestro caso mencionaba que era 31 de diciembre, pero he visto otros emisores que hacen a marzo, otros que hacen a septiembre o a junio. No importa cuál sea el periodo de reportar, lo importante es que se defina y se indica en el reporte. Así como también la data de impacto. En nuestro caso, la data de impacto es del año, es decir, si emitimos, si el reporte es de este año, la data de impacto es al cierre del año anterior. Con todo y que han pasado 5 o 6 meses, digamos, después, a la hora en que el reporte se emite, estos 5 meses son el tiempo en el que nuestros clientes nos reportan a nosotros y de esa manera nosotros podemos compilar toda la información, analizarla, pasar por todos los procesos de elegibilidad hasta finalmente alocar los fondos. Entonces, es importante que ese periodo, digamos, se haga un cut-off, se haga un corte para que, digamos, también en ese proceso de asignación no cambie la data, digamos, diariamente. Sobre todo, y también muy importante, es definir las metodologías y supuestos usados para calcular el impacto. Eh, ya seguramente lo han tenido definido en el marco, porque es parte, digamos, del proceso para establecer cuando se está definiendo las categorías y los indicadores que están alineados a esas categorías. Sería necesario en ese paso también definir esas metodologías, ¿no? ¿Cuáles son esos supuestos? ¿En qué casos aplica un proyecto social que tiene un target para low income population o que tiene un target para pequeñas y medianas empresas? Entonces, esa metodología debe estar, digamos, clara y bien definida o bien establecida antes de comenzar a preparar ese reporte de impacto, asignación de impacto. El durante, básicamente, una vez ya tienes todos los préstamos o los proyectos elegibles en línea, pues tienes que alinear, hay que dar, digamos, una revisión de calidad de datos, digamos, para confirmar que, bueno, que tenemos información de todos estos proyectos, la cuantitativa, específicamente los montos que fueron aprobados, los montos que han sido efectivamente desembolsados, cuánto de ese desembolsado se aplicó, se asignó, si es que hay un cofinanciamiento, si es que qué plazo se incluyó, etcétera. Esto es toda la información cuantitativa de los proyectos que han sido asignados. Y también en este paso, o aquí es donde también se incluye toda la información cualitativa, ¿no? Que es toda la data de impacto, la metodología que se usó, los supuestos utilizados. Por eso es tan importante desde el antes tener todo esto claro porque va a ayudar un poco al momento de a estar haciendo el reporte, pues estar conectado con todo ese proceso para poder, digamos, incluirlo y clarificarlo si sea necesario en el reporte anual. Contratar una empresa externa, esto es digamos, es un requerimiento, digamos, de la mayoría de los inversores. En el caso de IGMA, lo recomiendan. En el caso de la mayoría de los inversores, y también diría una gran cantidad, por ahí el 80%, siempre tiene, digamos, como requisito eh, dentro de sus requisitos para comprar o para invertir en bonos sociales y verdes, que tenga una revisión externa, que esos reportes tengan una revisión externa, digamos, como una extra validación de que, digamos, el proceso se hizo acorde con lo que se estableció en el marco, que cumple con los estándares internacionales y que obviamente pasa hacia adelante, digamos que obviamente no encuentran errores durante este proceso y bueno, eso le da una tranquilidad al inversor de la inversión que tiene en esos bonos. Y el después, un poco
digamos, la tarea más fuerte viene en los primeros antes y durante, en el después el compromiso de seguir reportando anualmente sobre esos fondos asignados, actualizar si es necesario actualizar la información de los proyectos asignados, los proyectos elegibles, pues cambia, a veces el desembolso aumentó, entonces, bueno, hay que ajustarlo o digamos, cualquier tipo de información relevante que haya cambiado desde el último reporte hasta la fecha, pues vale la pena actualizarlo y eso es necesario incluirlo en el nuevo ciclo de proyecto, en el nuevo ciclo de reporte. Ahora, ¿qué hemos encontrado? Les mencionaba que en estos últimos 3 años hemos hablado entre 200 y 300 inversores a nivel global y digamos, en diferentes partes del mundo, en mercados locales en Latinoamérica y al igual que en mercados internacionales. Y hemos encontrado algunas, digamos, preguntas o requerimientos repetitivos por algunos de estos inversores, muchos de ellos los más grandes del mundo, manejando activos. Y como las preguntas o las consideraciones se repiten, ¿no? Uno, necesitan estandarización, ¿no? De la información de impacto recomendada por INMA. ¿Por qué? Porque no es solo ellos manejan fondos billions, trillions sometimes, y es necesario para ellos poder comparar lo que representa el bono que compran de Birinvest con el bono que compran de algunos otras, con otros nombres, algunas otras instituciones, ¿no? Entonces, es por ello que la estandarización para ellos es fundamental, porque del lado, si esto no fuese posible, pues no es, aunque tu marco y tu bono cumpla con todas las recomendaciones internacionales, no están habilitados o no lo recomendarían a los que finalmente toman la decisión de inversión para comprar ese bono porque no puede ser, digamos, comparado con el resto que tienen en su cartera. Incluir el detalle de las categorías asignadas. Suena un poco básico, pero en algunos reportes solo se incluye la lista de los proyectos asignados y no se incluye la categoría que se le asignó a ese proyecto. Y para algunos inversores es fundamental porque en el caso en el que compren, digamos, un bono sostenible que incluye proyectos verdes y sociales, ellos pueden revisar, digamos, en detalle cuáles son esos proyectos verdes o sociales a los cuales fueron asignados, ¿no? Entonces es importantísimo, sobre todo en estos casos cuando se emiten bonos sustentables. La alineación con los Sustainable Development Goals es un requerimiento, digamos, no, más que requerimiento, es un estándar internacional. Muchos de los inversores contabilizan la alineación del monto invertido con un Sustainable Development Goal en particular. De hecho, algunos de ellos, sobre todo aquellos especializados y lo que hemos visto en nuestra experiencia en Japón, por ejemplo, tienen una alineación, digamos, toda su cartera está destinada a apoyar el Sustainable Development Goal número 11. Entonces, buscan en el mercado, digamos, bonos que tengan esa alineación y que efectivamente estén promoviendo ese SDG en particular. Incluir el alcance de la metodología de impacto. Bueno, aquí un ejemplo en que algunos de los inversores nos comentaron es que en nuestro caso incluimos, digamos, si hacíamos prorrateo o no, eso hay que aclararlo, es decir, es importante incluir en el reporte si el impacto que se está confirmando, si se está reportando, solo representa la porción que está financiando nosotros directamente o si incluye el resto de los cofinanciamientos o co-lenders que están en esa transacción en particular. Entonces, si es que su negocio es parecido al nuestro, es una institución financiera, pues es muy importante que se incluya si ese impacto es prorrateado por tu porción o si es de todo el proyecto. Incluir la data establecida de impacto establecida como target y la reportada. Eso ha sido un feedback que hemos recibido, digamos, rotundo de los grandes inversores en el mundo y tengo clarísimos 2 o 3 inversores basados en Francia y en United Kingdom, quienes han establecido, han comentado, digamos, que el tener
una data target o establecida al momento en que ese financiamiento se firma y contar con el dato de el monto o el dato actual esa data de impacto, pues le permite a ellos reportar incluso a sus reguladores, ¿cómo se llama? A los que les dan los fondos a ellos para manejarlos, les facilita decir cómo va el apoyo en particular, digamos, reducción de emisiones de carbono, bueno, cómo va el track versus lo que se estableció con esa cartera. Entonces, les facilita muchísimo el reporte de vuelta a los fundadores de ese fondo. Proveer la data en formato Excel parece también sencillo, pero hay muchos emisores que no es posible incluirlos. A veces, en nuestro caso, lo hemos, ¿cómo se llama? Nuestro archivo Excel es como se sube a nuestra página web, pero no se descarga directamente como en formato Excel. Entonces, hemos recibido muchos comentarios de que ha sido, aunque no está 100% en formato Excel, que ha sido de bastante ayuda contar con esa información porque, claro, en el manejo, recuerden que ellos, al igual que nosotros, tienen que compilar toda esa información y preparar reportes de vueltas a sus accionistas, a sus fundadores, y pues cuando está en Excel les facilita muchísimo ese trabajo. Como sabemos, este es un mercado que se viene desarrollando todos los años y no está todavía en el punto en el que todo este proceso está, digamos, estandarizado, automatizado y, tú sabes, listo como alguno de los, como el proceso de emisión o como el acceso, digamos, a, a los precios, a los rendimientos de los bonos que solo con conectarte a Bloomberg lo puedes saber. En este caso, pues toda la data y todo el proceso de esa data es manual, es a través de Excel, es a través de sistemas que se han desarrollado, que los inversores, los asset managers en su mayoría han desarrollado para cuantificar ese impacto y bueno, y todos ellos en su mayoría usan el Excel como base. Entonces les facilita muchísimo la información y no lo van a creer, pero puede ser un punto positivo para que participen en su bono social o verde. Proveer información sobre la alineación con taxonomías relevantes, pues dependiendo en dónde se emita el bono, muchos de los inversores les gustaría enterarse, entender si ese marco de deuda, si ese bono verde, ese bono social, de alguna manera el emisor puede confirmar si está alineado con una taxonomía que es relevante para él. En nuestro caso, una de las taxonomías que digamos que está, que es muy, digamos que la mayoría de nuestros inversores sí, que es la taxonomía de la Unión Europea, y muchos de ellos tienen, no solo porque quieren o porque tienen la curiosidad de saber, sino porque es requerido que se reporte de vuelta a su regulador la alineación de su portafolio con esa taxonomía en particular. Entonces, si ya le provees en adelante esa información, pues les facilita muchísimo ese reporte, ese reporte a los inversores. Contratar revisión externa, al igual, digamos que a la revisión para establecer el marco, también es importante contratar una empresa que se encargue de hacer esa revisión de alocación, de asignación y medida de impacto, y que esta tercera empresa valide, confirme que todo está en concordancia con lo establecido en el marco y también con los estándares internacionales. Un dato muy relevante, importante incluir en que ellos lo valoran bastante, digamos, y que es importante incluir en los reportes, es el ratio de asignación por año. Es decir, si tienes un compromiso de asignar en los siguientes 24 meses, cómo va esa asignación en el primer año y cómo va esa asignación en el segundo año, de tal manera que ellos puedan hacer track si efectivamente los bonos que se emitieron al cierre de un periodo establecido fueron asignados en su totalidad o no, y así ellos puedan, digamos, de su lado, confirmar también si es su participación, pueden tomar, digamos, supuestos que, bueno, de su participación el 100% todavía no ha sido asignado, el 80% sí, el 20% está a la espera, es decir, pueden manejar, digamos, ese ratio de asignación dentro de sus portafolios de inversión.
Ahora, ¿cuál ha sido nuestra experiencia reportando estos bonos sostenibles? Y bueno, la primera pregunta que puede surgir para todos es ¿por qué Birinvest establece un marco de deuda sostenible? Si, como mencionó Eusebio en la sección anterior, están 100% comprometidos con la sostenibilidad, todo lo que hacen es sostenible. Bueno, acá les tengo cuatro razones fundamentales para establecer este marco de deuda sostenible. Uno es alinear esa identidad que él acaba de presentar, eh, que es lo que somos, está en nuestro ADN, como emisor de deuda con nuestra emisión de impacto, ¿no? Entonces, que los inversores nos vean también de la manera en cómo hacemos negocios, que ese sea, digamos, el atractivo fundamental de su compra de bono finalmente, porque está alineado con lo que efectivamente hacemos, ¿no? Eh, Desde el punto de vista financiero, pues diversificar nuestra base de inversionistas. Sí es verdad que hemos visto un incremento de interés por parte de inversionistas después del lanzamiento de nuestro marco de deuda sostenible. En algunos bonos, yo creo que al inicio, si me recuerdo bien, el 30-35% de los inversores fueron nuevos inversores o fueron inversores específicos con focus específico en bonos sociales o verdes, o sea que tiene una forma de atraerlos aquellos que de alguna otra forma no se animarían a participar. Expandir los productos de deuda, pues ofrecerle a nuestros inversores un producto de deuda adicional, no solo deuda regular, sino deuda social o sostenible. Y bueno, y promover un modelo de mejoras estándares a nuestros clientes, que como saben, nosotros también del lado de nuestros clientes trabajamos arduamente digamos, implementar, cuando en el caso que se emiten bonos sociales sostenibles, para, digamos, alinearlos con los estándares, alinear nuestros clientes con los estándares internacionales y ayudarlos, digamos, a empezar ese camino en los mercados de capitales con capital sostenible, ¿no? Entonces, es una manera de mostrarle también a nuestros clientes que lo que les exigimos, lo que les enseñamos, lo que les pedimos que hagan, pues también lo hacemos en casa y lo hacemos de esta manera, digamos, para que sirva como referencia en su día a día. Nuestro bono es nuestro, bueno, nuestro marco de deuda sostenible incluye todas los tipos de deuda, todas las categorías, digamos, la deuda verde, que nos funciona para financiar los proyectos de impacto, con impacto social, impacto ambiental, la deuda social, que nos permite financiar proyectos de impacto social, y la deuda sostenible, que nos permite financiar esos proyectos que tienen una un doble impacto, ¿no? La alineación, 100% están alineados con los Green Bond Principal y Social Bond Principal que hablé al inicio, son los recomendados por la International Capital Market Association, y contiene pasamos por un largo discusión, due diligence con la empresa que contratamos en su oportunidad, PGO Iris, que now es una empresa de Moody's, quienes fueron los encargados, digamos, de analizar todo el marco, revisarlo y finalmente confirmar que cumple con los estándares internacionales y que está alineado, digamos, con esas expectativas. Nosotros nos fuimos por el camino de uso de fondos, es un marco de uso de fondo que tiene categorías sociales y categorías verdes, todas ellas alineadas con lo que mencionaba antes, con IGMA, pero más importante, reflejan nuestro negocio, reflejan cada uno de los proyectos que financiamos. Financiamos mucho infraestructura básica, financiamos energía renovable, financiamos transporte limpio, o sea, es un reflejo de lo que hacemos en el día a día y en lo que nos ayuda a promover el desarrollo de nuestros países. Nos hemos comprometido a manejar los fondos de una manera bastante estricta, con los estándares, digamos, más altos, en donde creo que lo mencioné un poco al inicio, en donde nos comprometimos a asignar los fondos en los siguientes 24 meses, es decir, que tenemos 2 años para asignarlos y que solo vamos a incluir aquellos proyectos que fueron originados en los últimos 24 años. Entonces, eso nos da un ratio, digamos, de refinanciamiento y nuevo financiamiento, en donde el nuevo financiamiento es bastante alto y es digamos, creo que el primer año en el primer año, como era el primer año, mucha cartera que fue originada en los primeros 2 años anteriores fue la que fue elegible, pero en el segundo año ya el ratio de nuevo financiamiento es mucho mayor que lo que estamos refinanciando.
Entonces, es una característica bastante, digamos, que se diferencia con muchos de nuestros comparables y que los inversores lo aprecian bastante. ¿Cómo lo estructuramos? Una vez tenemos estructurado este bono, pues, o este marco, pues pasamos en el 2021 a emitir, aquí del lado izquierdo pueden ver, emitimos 1.6 billones de dólares de deuda sostenible. Esto es al cierre del primer ciclo. Como les decía, nosotros establecimos nuestro, nuestro periodo de enero a diciembre de cada año y toda la deuda que se emitió en ese periodo es la que vamos a reportar el siguiente año. Entonces, el ejercicio, este fue el primer ejercicio que hicimos. Se emitió 1.6 billones de dólares y se asignaron, digamos, en 26% en bonos verdes y 74% en bonos sociales. Y se asignaron, del lado derecho lo pueden ver, en diferentes categorías, ¿no? Y pueden ver como la asignación en el lado social, pues la mayoría de ellas fue a las categorías que tienen un Socioeconomic Advancement and Empowerment, con casi el 70%. Y así, aquí están todas las categorías, pero así está el detalle en términos de participación en cada una de ellas. Y en la parte verde, digamos, en las asignaciones verdes, pueden ver que la gran mayoría fue asignada a proyectos de energía renovable con casi el 93%, ¿no? Esto fue lo que fue nuestro primer, digamos, ejercicio de reporte de bonos, de asignación e impacto de bonos. Y este es como el resumen general de lo que fue ese primer ejercicio. Ahora, ¿cómo esa asignación se traduce en impacto? Es lo que vemos en este slide. Hemos cuantificado, Eusebio mencionó brevemente algunas de las herramientas o que contamos con herramientas que nos permiten cuantificar el impacto de cada uno de los proyectos en los que financiamos y en base a usando esas herramientas, pues tuvimos la capacidad de consolidar, compilar todos esos indicadores de impacto de cada uno de estos proyectos y consolidarlos en estos, digamos, core indicators que los mostramos aquí, ¿no? Como por ejemplo, cuántos trabajos hemos apoyado a través del financiamiento que hemos hecho o como cuántas pequeñas y medianas empresas hemos financiado y así tenemos, digamos, cada uno de estos indicadores. De hecho, son como 28 indicadores y aquí solo mostramos los core para darle como, digamos, un resumen de cómo fue ese impacto en ese primer ciclo de asignación. Es muy importante que cuando se emitan bonos sociales, creo que lo mencioné en las recomendaciones, definir cuál es el population, el target population que esos proyectos sociales están teniendo como principal objetivo, ¿no? Y en nuestro caso, nuestras herramientas nos permiten identificarlo y por ello somos capaces de reportar de vuelta a nuestros inversores que 24 proyectos, por ejemplo, fueron destinados con una population objetivo de pequeña y mediana empresa, y aquí ven 24 de ellas, y así en cada una de esas target population. En la parte de los indicadores verdes, hoy ya estoy finalizando, eh, pueden ver del lado derecho cómo colectamos, digamos, toda esa información actual, expected, que es la que está definida en los contratos de préstamo con cada uno de nuestros clientes, cuánto va a ser la generación de energía renovable, de nueva generación de energía renovable al inicio. Tenemos un expected, pero como cada cliente nos reporta anualmente, podemos compilar la data actual y de esa manera pues mostrárselo a nuestros inversores y así es como lo ven acá, que no solo mostramos el expected, que es lo que está establecido, el target, sino también lo que cada uno o la compilación de lo que cada uno de los clientes nos ha reportado. Y de esa manera pueden verificar que en el caso del primer indicador, pues estamos en track en un 53%. Bueno, esto ha sido, digamos, esto fue lo que fue nuestra experiencia, nuestro primer ciclo de asignación. Em, Agradezco a todos por su atención y voy a ver si tienen algunas preguntas y tratar de contestar todas las que pueda. Muchas gracias, Mónica. Quizás empezamos con las preguntas que han ido apareciendo en el chat
Yo he contestado alguna que Ah, pedía referencias explícitas a enlaces del web, pero creo que tenemos algunas para empezar la conversación. Y vamos a empezar por las primeras. La primera pregunta es si tenemos conocimiento de una emisión o emisiones de bonos relacionados a compromisos o proyectos de biodiversidad. Lo que hemos visto en los últimos meses es que cada vez más emisores incluyen biodiversidad entre las categorías de proyectos elegibles dentro de los marcos que se publican. En concreto, yo personalmente no conozco ningún bono dedicado exclusivamente a proyectos de biodiversidad, pero sí que vemos a menudo esa categoría en los marcos de impacto o los marcos de bonos sostenibles, especialmente de bonos verdes, pues que se van publicando en los últimos meses. La siguiente pregunta, que no ha sido que ya se mueven. contestada. Voy a leer una y se mueve y se me pierde, así que Por eso no, esperen. las voy leyendo yo y te las voy Ok, pasando. vale. Hay una pregunta muy larga para Mónica pidiendo que se compare la legislación NBC T15 de Brasil y el decreto de sostenibilidad en el contexto de otras regulaciones globales. Quizás aquí, no quiero contestar por Mónica, pero no somos abogados y no somos expertos en comparar regulaciones locales con regulaciones globales. Por ende, creo que es una pregunta demasiado especializada para el contexto de este seminario, que es explícitamente sobre cómo nosotros hemos estructurado el informe de impacto de Bidinvest. Sí, solo añadir que muy buena la pregunta y muchas gracias. Solo que si estás ubicado en Brasil, nosotros pues no es relevante, digamos, esta gaceta, este decreto. Pero si estás ubicada en Brasil, sería importante que conocieran o que definieran si efectivamente el marco, como lo están estructurando, está alineado o no con estas solicitudes de los reguladores locales, pues porque sí tiene un impacto, digamos, a la hora en que comercializan ese bono con algunos inversores. En nuestro caso particular, yo mencioné en la presentación, muchos están interesados más en saber la alineación con la EU Taxonomy, la taxonomía europea, y esa aplica, la taxonomía europea solo aplica a los bonos verdes. Entonces, en nuestro caso, solo nos toca, digamos, responder esta pregunta cuando hablamos o mercadeamos bonos verdes y con aquellos inversores que están basados en Europa. Y quizás un comentario general. Estamos viendo que cada vez más legisladores están publicando ese tipo de regulaciones requiriendo disclosures sobre temas ambientales, sobre todo. Lo hemos visto en Estados Unidos, la SEC ha hecho algo así, en México, en Brasil. O sea, es algo que desde el punto de vista de los inversionistas internacionales, la expectativa va a ser que empresas que quieran emitir deuda sostenible cumplan con las regulaciones locales. Si son suficientes o no para el requisito de cada inversor, es una respuesta distinta y probablemente ahí va a ser más relevante el adherirse a estándares globales cuando uno hace una emisión en el mercado internacional. En el mercado local, obviamente, en Brasil, pues las regulaciones locales son las más importantes. Em, la pregunta de Franz Pimentel sobre el monto mínimo de proyecto, ahí creo que lo más importante es no hay reglas, las reglas varían dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del país. Ahí le animaría a que busque la oficina del BID o de BID Invest más cercana de la que esté en su país y hable allí con un especialista local para hablar en concreto del tipo de proyectos que usted está asesorando y financiando para ver si serían elegibles o no para Bidinvest, porque no es solo un tema de monto. Um, Monica, I don't know whether you want to take this one from Marcos Paulo López Soares. Could you share practical examples of how these best practices have been successfully implemented in projects that you have monitored or advised? I want to say something about this. So in
in this regard, I would say that we apply all these national standard to every single project that we finance. If we are talking about the projects that are eligible to allocate the funds that are proceed from social and green bonds, no? So if you want me to answer you a particular project, I would say I would ask you to visit the website. We have developed our website, the projects, all the projects that we finance, that we are financing, and we have different filters and country sector. But what is important about the information that is now available in our website is that more and more we are disclosing uh, environmental assessment and social assessment of every single loan that we are financing. Obviously, within the limited action that the confidentiality agreement allow us to do it. But as much as we can, we are including all this information in our website. So a question like this one can be easily answered by download one of these projects and then go through the successful implementation of the ESG policies and practices. Otra pregunta, Mónica, de Juliana Hess. ¿Hay alguna intención de mover el proceso de proveer data en Excel a utilizar tecnología para abolir el riesgo que existe con Excel? Eso sin mencionar la falta de efectividad y costos asociados con hacer esto manualmente. Si quieres decir un poco cómo Pues hemos evolucionado el tema y cómo va a seguir cambiando. sí, yo creo que desde el lado del Birinvest, desde nuestra experiencia, digamos, haciendo todo el reporte, sí hemos avanzado bastante en que el ciclo de asignación y reporte de impacto sea cada vez más y más automático, es decir, que haya la necesidad de menos eh, trabajo manual para la identificación de categorías, asignación de impacto, etcétera, ¿no? Pero como lo veo a nivel internacional, lo veo que los inversores todavía como no hay una estandarización todavía de cuáles son, digamos, los parámetros que cada asset manager o cada inversor sigue dentro de la administración de su portafolio, todavía veo que no hay una herramienta que satisfaga cada una de esas exigencias de cada uno y inversores tan distintos a nivel mundial, digamos que satisfaga esa necesidad. Entonces, no he visto, digamos, todavía un sistema que pueda ayudar a mejorar, digamos, el uso de el uso del Excel y el estar, digamos, manualmente haciendo los cálculos respectivos. Piensa que cada inversor tiene necesidades distintas, que cada inversor tiene un proyecto de inversión, un proyecto, no, una guía de inversión distinta en donde, digamos, cada uno tiene requerimientos que no son, algunos pueden ser comparables, pero algunos otros no. Entonces, sigo viendo que el Excel sigue siendo la herramienta que la mayoría usa, precisamente como no hay una estandarización, pues en el Excel cada uno lo puede, digamos, merge, lo puede consolidar y trabajar la data desde allí. Bien, otra pregunta rápida. ¿Cómo se aplica los fondos de financiamiento? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Me quieres decir rápido? ¿Cómo se Sí, la pregunta, si quieres la tomo yo, Mónica. De Indira García pregunta, ¿cómo se aplica a fondos de financiamiento? ¿Cuáles son los requisitos? sí, Hablando de la aplicación de los fondos que nosotros levantamos con una emisión de bonos verdes, la aplicación de esos fondos a proyectos se rigen por los requisitos que están definidos en el marco. Básicamente, la definición de las categorías y que un proyecto tiene que estar dentro de una de las categorías definidas en el marco. Eso es el requisito más importante para poder ser financiado por uno de nuestros bonos verdes o sociales. ya. Aquí veo una pregunta de Luis Peña. ¿Cómo se seleccionan empresas o firmas que hacen la validación externa? En nuestra presentación no nos enfocamos en esa revisión externa, pero recomendaría, digamos, que se haga un proceso riguroso de revisión, análisis, revisión digamos,
de los revisores externos que existen en el mercado, los que proveen ese servicio, pero además de ello, entender la metodología que usan para hacer, digamos, esta validación, cuál es el proceso, el timeline, digamos, el tiempo que va a ser requerido y sobre todo parte de esa consideración, el precio, ¿no? Porque cada uno tiene metodologías distintas, tiempos de ejecución distintos y por ello precios distintos. Entonces yo te recomendaría, Luis, que hagas como un research, compares todas, creo que al momento tenemos 6, que las compares a todas, les pidas a cada una de ellas cuál es el servicio que prestan, el detalle, el enfoque del servicio que prestan, la metodología que usen y en base a ello, digamos, hagas un análisis de cuál es la que mejor se adapta a las necesidades de la empresa, de tu empresa, para que finalmente valide que ese marco está alineado con los estándares internacionales. Pero sí te recomiendo hacer un proceso de selección riguroso que incluya el análisis de los servicios que cada una de ellas ofrece. Gracias, Mónica. He visto que hay varias preguntas sobre si un proyecto de un tipo determinado puede ser o no puede ser financiado por BidInvest. Ahí mi consejo de nuevo es que se dirijan a la oficina del BID en su país, que busquen en la página web, dependiendo del país en el que estén, dónde está la oficina y busquen ahí el contacto con un especialista de su sector, ¿no? Puede ser manufactura, puede ser agricultura, puede ser turismo y ahí esa persona les podrá asesorar si su proyecto concreto es o no es financiable por BidInvest y en caso de que lo sea, cuáles son los pasos a seguir para conseguir financiamiento. Hay dos preguntas sobre ejemplos de proyectos, si podrían ser, por ejemplo, proyectos de plantaciones forestales maderables, pueden ser elegibles para bonos sostenibles. En principio sí, depende de cómo estén estructurados, de las características del trabajo que se haga y por eso, como comentaba, hay en caso de BidInvest un proceso de 5 pasos para estructurar un proyecto para asegurarse de que efectivamente sea sostenible y sea elegible para el financiamiento a través de bonos sostenibles. Creo que Em, nos hemos pasado de la hora, son 6:02 p.m. Es lo que iba a decir. Creo que han quedado algunas preguntas pendientes, pero hemos contestado pues todas las que hemos podido, creo que sobre todo las más relevantes. Y les pediría a todos, en primer lugar, muchísimas gracias por la atención y por el interés en hablar con nosotros de este tema tan interesante y tan importante. Les agradeceríamos muchísimo que usen el enlace que acaba de compartir Carolina Suárez a un survey, a una entrevista donde nos pueden dar retroalimentación para ayudarnos a crear presentaciones mejores en las próximas ediciones. Muchas gracias. Y solo para cerrar, nuestros contactos están nuestra website. Pueden ir a la parte de inversores y al final, cuando pues, revisen todos nuestros documentos de deuda y de marco de deuda sostenible y reporte, información de impacto, etcétera, al final está nuestra información de contacto de Eusebio y de mi persona para si quieren hacer algún follow-up en particular. Muchas gracias y adiós. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.